Muy bien. Voy haciendo preguntas y hasta donde lleguemos. La primera dice, ¿qué debe hacer un hombre que ahora ha comprendido su rol sobre el liderazgo del hombre en el hogar, cuando ha sido su esposa quien ha liderado, ordenado y ha hecho salir a la familia adelante? Ella ha ocupado el sitio que no le correspondía por causa de observar la falta de liderazgo de su marido. ¿Cómo reconducirlo sin violentar ni despreciar su trabajo? Excelente pregunta, porque va a haber varios retos al ella tomar este lugar de llenar el vacío del liderazgo de él. En cierta forma ha habido una tentación que ella ha tenido que levantar y tomar ciertos aspectos. Entonces el primer paso yo creo que es arrepentimiento hacia la persona de Dios. Cultivar un arrepentimiento genuino, como Primera de Corintios nos habla, que sea de fruto largo, y luego comunicaría arrepentimiento hacia ella y la familia. Y lo que puede suceder en estos momentos es que podemos hacernos una convicción tan fuerte que quizás el liderazgo no considera una transición que sea de ayuda a todos. Entonces no estoy diciendo que es que debemos de dejar para después, pero tener conscientes que has tentado a tu familia por un tiempo y cuando tú veas que ella quiera tomar el liderazgo, no hacerlo rudamente y una forma que creo que sería adecuada es decirle, mi amor, ¿cuánto siento que te intenté por años? Y sé que este impulso que tú tienes ha sido por mi tentación por años. Pero permíteme liderar ahora. Entonces yo creo que no es, lo que yo creo no importa mucho. Lo que la palabra de Dios es hacerlo de una manera, hacer una transición. No es una transición porque nunca tú has dejado de liderar el hogar. Es que tu liderazgo ha sido negar el liderazgo. Pero al tú retomar el liderazgo, debes considerar que has tentado por tantos años y cuando el impulso no sea el correcto de parte de tu esposa, si eso viene a ser una tentación, estoy asumiendo eso, quizás ella diga, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si ves esos impulsos, en lugar de decirle, sométete a la palabra o algo así, dejarle saber que agradeces lo que ella tuvo que hacer. Vemos que Timoteo fue bendecido por su abuela y su mamá, la instrucción que tuvo ellas, pero sí dejarle saber, perdóname por tentarte, permíteme. Y ese permíteme no es pidiendo permiso, sino es un sentido de tomar el lugar de una manera gentil, no de una manera cavernícola. No es que ahora tú quieres alarla por la cabeza y arrastrarla, sino que quieres liderarla y parte de tu liderazgo va a ser una paciencia apropiada. Un ejemplo personal fue, yo comenté de este pecado de autojusticia con mi esposa y fue interesante cuando yo dejé de hacer esto, de hablarle de una manera que la hacía sentir menos, ella como que de momento se sintió y empezaba como que a tirar hacia atrás y yo le decía esto, perdóname, que te tenté y te sientes que te tienes que defender de mí. Pero llegó un momento que le dije, después de un tiempo apropiado, mi amor, yo creo que ya he mostrado que quiero caminar en esta dirección y no te tienes que sentir que te tienes que defender de mí. Y ahí comenzamos a caminar y comenzar a liderarla en ese sentido. Entonces, un aspecto creo que sería bueno que tengas hombres piadosos que te ayuden a caminarlo de una manera. Mi mayor consejo en este tiempo es busca a tu pastor y que él te guíe de una manera piadosa para poder hacer este sentido de tomar lo que has dejado. Buenísimo. Segunda pregunta, ¿qué prácticas concretas han sido especialmente útiles para ti a la hora de pastorear el corazón de tu esposa? Buena pregunta. Yo me gustaría que ella estuviese,
y va a venir, iba a venir, pero va a venir para la próxima sesión. Desde mi perspectiva, y espero que ella afirmara esto, creo que es ganar su corazón. Que ella sepa que, y puedo dar un ejemplo concreto, es que mi interés es más su santificación, aplicar a Efesios capítulo 5, que mi beneficio personal, y es modelarle eso a largo plazo. Por ejemplo, ella me da permiso de hacer esto. Mi esposa no es una mujer iracunda. Eso no es una tentación para ella. Pero ustedes saben, aquellos que están casados, que hay unos ciclos mensuales que demoníacamente llegan a todos los hogares. Y ella está un poco más tentada y está un poco más irritable. Entonces, en ese tiempo yo no estoy ahí como que, te irritaste, porque ese no es el corazón de ella. Quizás me afecta más cuando ella está así. Y mi impulso egoísta sería tratar de corregirla, pero es un área que tiendo a pasar por alto, porque entiendo que está en una situación de tentación. Al contrario, ella hay que estar más pendientes en momentos a que no caiga en autocompasión. Y ese quizás no me afecta tanto. Es algo que es una lucha más personal de ella, pero ella ha visto que estoy más pendiente si tiene una tendencia a autocompasión y estoy como que estudiándola para rápidamente ir a ayudarla si la veo yéndose en esa dirección. Porque aunque no sea de tanto afecto, a mí me afecta más que ella esté irritada, a que esté como que así un poquito más pensativa, pero para su salud espiritual, para su relación con Dios, la que la puede llevar a estar en una posición de mayor cuidado es la autocompasión. Así que debo de pastorearla más ahí, aunque personalmente para mí no sea de tanto, no me afecte tanto. No sé si me estoy explicando. Entonces eso yo creo que le ayuda a ella a ver que mi deseo de corrección no es que mi vida sea más fácil, sino que realmente es para que ella sea más como Cristo. Y lo otro es esta práctica que le dije, que a veces mi liderazgo es enviarla a otras damas. Y le digo, mi amor, esta área yo creo que tú debes de crecer. Creo que, le voy a dar un ejemplo, cuando nació nuestros hijos. Un tiempo, especialmente el primer hijo, fue un tiempo bien difícil para Katy, porque ella se sentía que lo único que hacía era atender un hijo. Y yo le dije por los primeros meses, mira Katy, enfócate en lo que tienes que hacer. Este no es un tiempo de estar muy introspectiva, vamos a seguir glorificando al Señor. Pero llegó un momento que yo veía que estaba en una posición como que estaba envidiando que yo tenía una vida con adultos y ya solamente estaba con este pequeño bebé. Y fueron unos meses después, creo que fue como 5 o 6 meses después, yo le dije, mi amor, yo creo que tú necesitas una mujer que aplique Tito 2 a tu vida en este momento. Porque es muy conveniente decirte a ti, tienes que estar gozosa, esto le pasa a todas las mujeres del mundo que tienen bebés, pero yo creo que tú necesitas escucharlo de otra dama. Y entonces mi liderazgo fue enviarla a una dama piadosa. Y yo no la envié a cualquier dama. Yo le dije, mira, yo creo que estas damas te pueden ayudar. Entonces en esos momentos ella puede ver que no estoy tratando de simplemente hacerme la vida más fácil, porque estaba medio complicado que ella estaba en esa posición para mí, sino que estoy tratando de cuidar su alma. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidarnos en nuestro liderazgo. Tenemos que ser líderes, lo que tenemos que cuidarnos es que no sea un liderazgo para nuestro beneficio egoísta, sino para el crecimiento y la santificación de ella. No sé si acá, ¿qué días estuve en España? Bueno, yo estaba pensando en algo que en nuestro caso, en el caso mío y mi esposa Damaris, algo muy práctico que el Señor está usando para pastorear no solo el corazón de ella, sino el mío. Pero en este caso, para poder tener un cuidado de ella, hemos implementado el apartar
la tarde de los miércoles, 2 o 3 horitas, o a veces 4, la tarde de los miércoles casi para estar juntos, pero no para ir a comprar o para hacer mandado, sino para apartar un tiempo más íntimo, dar un paseo, ir a algún sitio que nos guste, tomarnos un café y hablar de nosotros. Estoy animando a los hermanos de la iglesia, a los que están casados, a hacer eso. Estoy tentado a ponerlo en el pacto de membresía, así. Pero eso creo que para una mujer es especialmente significativo. Abrir un hueco y pelear como un pitbull para abrir ese hueco. A ver, no, sin ser legalista, no siempre lo hemos podido hacer, pero regularmente lo hemos hecho y está trayendo muchos beneficios. Y entonces hablar de nosotros, hablar de cómo estamos, hablar del futuro, hablar del Señor, hablar de la familia, hablar de corazón a corazón, tener ese tiempo íntimo. Sí, nosotros tenemos esa práctica, la aprendimos de otras personas, le llamamos en inglés date night, una cita amorosa, y un día en la semana, si tenemos dinero, salimos a cenar. Por años sacamos en nuestro presupuesto y era como una prioridad, y si no podía hacer cenar, entonces un helado o simplemente, como tú dices, caminar, pero teníamos varios objetivos. Podía ser objetivos espirituales, pero también queríamos cultivar amistad y cercanía. Un sentido, especialmente cuando son niños pequeños, y se hace difícil, no sé acá en España, si tienen la ventaja de tener abuelos que pueden ver a los niños. Nosotros buscábamos niñeras que vinieran y cuidaran a los chicos, y para mi esposa ese era el momento más importante de toda la semana. Para ella era algo muy importante. Tenía el cuidado de no hacerlo una regla, pero yo lo busco. Eso es un reflejo de un principio bíblico. Uno tiene que decir, ok, tengo una práctica. Mi práctica es una cita amorosa semanal con mi esposa. Yo como pastor no puedo imponer eso como un sentido de que tú tienes que cumplir esto para ser un buen esposo. Pero lo que tú sí tienes que hacer es amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Para mi esposa eso se refleja en una cita amorosa. Entonces es encontrar de qué manera ustedes pueden tener eso. Para algunos papás quizás no tenían las finanzas o el cuidado de los chicos, pero entrenaron a que los hijos iban a la cama a las 7 de la noche para ellos tener libres de 7 a 10 de la noche. Entonces esa era su forma de poder tener un tiempo entre ellos. Entonces es buscar maneras en la realidad tuya de que puedan cultivar un sentido de cercanía, porque si no se convierte esta verdad de que se van los hijos y son dos extraños viviendo juntos. Sí. Tercera pregunta. ¿Cuán importante es el deber conyugal? Esta apareció 2 veces así, no sé si fue la misma persona que la puso 2 veces para asegurarse, pero sí, palabra por palabra, pero es una pregunta importante. ¿Cuán importante es el deber conyugal? Bueno, Primera de Corintios 7, si no me equivoco, ¿verdad? Que dice que no nos separemos por largo tiempo, a menos que sea por oración. Y yo no sé ustedes, yo no estoy orando 2 y 3 semanas. Por ejemplo, voy a decir algo. En Estados Unidos se acostumbra que personas inmigrantes en momentos, parte de la familia vayan por un mes a visitar la familia en el país porque el esposo se queda. Y nuevamente, yo no quiero hacer una ley, pero ese matrimonio tiene que ver si hay un problema de violentar 1 Corintios capítulo 7, en el sentido de que el hombre va a estar quemándose y ella llega y él va a estar pegado al techo.
esperando que ella llegue, porque la tentación ha sido tan fuerte. Ahí está ese sentido de honrar padre y madre, no puede violentar el que son una sola persona. Y es bíblico, el texto dice que el cuerpo de ella me pertenece a mí. Y mi cuerpo le pertenece a ella. Yo le digo, mi amor, todo esto es tuyo. Haz contigo, haz con esto lo que tú quieras. La realidad, y a mí me gusta ponerlo de esta manera, es que el pecado, Satanás, el mundo, quiere como que separarnos. Que apuntemos hacia lugares opuestos. Y en esta área de la sexualidad, y quiero hablar respetuosamente, pero quiero hablar también claramente, es un tema bíblico, el hombre tiende a sustituir la sexualidad sagrada por la lujuria. Entonces nuestra lucha usualmente es hacia la lujuria. Yo digo, el hombre que diga que no tiene que batallar con aspectos de lujuria o es llamado a la castidad, como dice 1 Corintios, o es eunuco, o está muerto, o tiene un problema hormonal. Yo tuve una situación después del déjame celebrar, estuve 3 meses, casi 4 meses, no tenía ningún deseo. En una forma fue glorioso, porque no tenía que batallar. Pero por otra parte, tengo el deber conyugal con mi esposa. Gracias al Señor, todo esto volvió y se arregló. Pero el punto que quiero decir, nosotros tendemos hacia ese lado. Las damas usualmente van a tender a la indiferencia. Como que no les es tan importante. Y muchas veces nos preguntan y quieren un número. Yo diría que en sabiduría va a ser más que lo que ella desea, menos que lo que él desea. Y ahí está un sentido de servirnos a ambos. Filipenses capítulo 2 para mí es un texto que este sentido de servicio, de ver a mi esposa como mayor que yo. Cuando yo estaba viajando frecuentemente, había como una motivación en una parte, porque yo viajaba corto, usualmente no estaba más de 3 noches fuera de casa, y me despedían, así que iba muy, muy feliz para el viaje, y me recibían de bienvenida. Y yo decía, vamos a hacer esto semanalmente. Pero a veces llegaba del viaje y venía así, y ella me veía y me decía, ay, mi amor, estoy tan cansada, tú no sabes, ha sido tan difícil, los chicos. Y en mi mente, hermanos, tenía que buscar el evangelio donde no encontraba. Y de una forma iba a Filipenses capítulo 2 y le decía, mi amor, y esta es la frase que yo le digo, mi amor, lo bueno de esto es que estamos casados y tenemos siempre el día de mañana. Espero que no pase más de mañana. Y muchas veces ese sentido de no ser egoísta como que la motivaba. Y siempre me decía, yo espero que no me estén manipulando. Pero lo que comunico, hermanos, muchas veces la falta de deseo de la dama pudiera estar atado con nuestro liderazgo. Y hay que ver si estamos yendo a la lujuria. Y ella sabe. Yo le digo a mi esposa, ella puede entrar a este dispositivo cuando quiera. Yo tengo diferentes formas que dejan saber todo lo que yo veo, mis computadoras. Yo siempre mi computadora la tengo de una forma que todo el mundo puede ver lo que estoy viendo. Pero hermanos, si uno quiere pecar de esa forma, no hay quien te detenga.
Entonces yo le digo a ella, vélame, dos cosas principalmente. Falta de gozo, porque si soy un hijo de Dios y hay un pecado oculto, va a haber falta de gozo en mi corazón. Por lo menos en mí. Mi conciencia debe reaccionar a eso. Y la segunda es que he perdido interés en ti, no estoy detrás de ti. Si no estoy detrás de ti desesperado, luego de un periodo razonable, es que en otro lugar. Pero el problema que tenemos muchos hombres es que no somos románticos, no ganamos el corazón de ella, no estamos preparando, anticipando. Y ahí es donde vemos Cantar de los Cantares, este sentido de que ambos están anticipando ese momento de una manera romántica que hace que ese acto que no es tan físico para ellas y es más de un sentido de unidad. Y hay algo hermoso, hermanos, en la intimidad sexual. Dios la diseñó para que literalmente dos cuerpos se hagan uno. Y hay algo hermoso de la gloria del Señor. Pero hay sentidos de enfermedades, hay muchas cosas, pero muchas veces la falta de intimidad sexual puede estar atada a otras situaciones o problemas que hay que trabajar en el matrimonio. Yo he visto parejas que tienen una intimidad sexual que parece que son increíbles, pero si esto no está funcionando, el matrimonio va a fallar. Esto no puede sostener un matrimonio. Pero cuando esto está funcionando, el matrimonio está funcionando, hay unidad. Hermanos, podemos tener, hay noches que no hay fuegos artificiales, las cosas no son, pero el mero hecho de poder estar desnudos y no avergonzarnos es glorioso. Entonces, también es que hemos permitido que el mundo dicte mucho cuáles son las expectativas del acto sexual cuando es un acto sagrado de unidad y belleza para el disfrute, pero también para el sentido de unidad. Para ellas es un sentido de que se deben sentir protegidas y amadas porque literalmente están entregando de una forma vulnerable su cuerpo. Entonces, nuestro liderazgo debe ser que es algo que es sagrado y es glorioso y que apreciamos. Entonces, que el Señor nos ayude a caminar. Y hay temporadas. A veces la vida de los niños se pone complicada y hay que seguir y manejarla, pero es bueno no permitir que pase mucho tiempo por lo que la palabra de Dios dice. A la luz de tu respuesta, hay dos frases que me vienen a la mente en cuanto a esto. La primera, la meta no es el orgasmo, sino la unión. La unión. Debe ser una expresión, sellar con la piel lo que hemos dicho con nuestros labios en cuanto al pacto. Es una expresión, una celebración, una confirmación, una ratificación de nuestros votos. Es una expresión de lo que somos, de lo que Dios nos ha hecho. Y la segunda es el abrazo matrimonial, el acto sexual, es abrazar el alma. Esta frase la escuché en algún lugar y me la apropié. Abrazar el alma a través del cuerpo. Y a veces cuando la lujuria está llevando las riendas, es un rozar de cuerpos, pero no hay un tocar el corazón, no hay un abrazar el alma. Y la mujer es especialmente sensible a eso. Y se produce una distancia o un rechazo. Entonces, bueno, quería aportar eso. Estás diciendo algo ahí, algo rapidito que vino a mi mente. Yo estoy batallando como una fiera para proteger a mi hijo de la lujuria. En el sentido de pornografía, cosas. Porque yo le digo, tú quieres mirar a esa muchacha de una forma que es como lo más glorioso que te han presentado. Y nos cuidamos nuestros ojos, como dicen las Escrituras, el libro de Job es el que habla de cuidar los ojos, porque tú quieres mirarla a ella de esa forma. Ella sabe, cuando yo la miro, ella dice, hay malas intenciones,
pero le es agradable, porque ella sabe que, ok, ella ve que mi concentración está en ella y que he batallado la buena batalla para que todo este deseo no sea llevado a la lujuria pecaminosa, sino que sea llevado a la satisfacción en ella. Ella me satisface. Y lo que tú dices, no tiene que haber la culminación, porque es ella el regalo del Señor. Muy bien. Cuarta pregunta, o quinta, no sé por dónde vamos. Dijiste que la sumisión de mi esposa es mi responsabilidad. ¿A qué te referías? ¿Cómo hacerlo? Mira, yo entiendo que somos responsables, por Génesis, vemos en la caída que Eva peca, y vemos después en Primera de Timoteo que Timoteo dice que ella fue la que pecó, pero Dios a quien le pide cuentas es a Adán. Entonces somos responsables por la vida espiritual de nuestras esposas y de nuestros hijos mientras están bajo nuestra autoridad. Entonces yo digo que van a haber, estoy haciendo como una ilustración, pero van a haber diferentes filas en el cielo y va a estar yo voy a tener que rendir cuenta como pastor, pero una fila voy a tener que rendir cuenta como esposo de Katy. Y ella no va a tener que rendir cuenta de unas cosas que yo voy a tener que rendir cuenta, que aunque ella va a ser responsable, yo rindo cuenta por ella. Entonces, el área de la sumisión es un área, no quiero usar la palabra complicada, aquí es donde mi hermano tiene un vocabulario que le estoy envidiando. En verdad Dios te ha dado en verdad Dios le ha dado un don, pero de reto, porque podemos tener estos impulsos pecaminosos para utilizar la sumisión para nuestro favor. Y ahí es donde queremos caminar en la luz, ahí es donde yo creo que es importante caminar con otros hermanos, especialmente en áreas que pueden ser para nuestro beneficio, pero al final del día es tu responsabilidad su sumisión. Y una de las formas que podemos hacer eso es ayudando en que nosotros le hacemos lo más fácil la sumisión. Y es cuando es esta sumisión, le pedimos esta sumisión que es sujeta a Cristo. Y en Primera de Pedro capítulo 5, la frase en inglés es como que, este texto me lo he memorizado más en inglés, que vivamos con ella de una manera comprensible. ¿Saben el texto que estoy hablando en Primera de Pedro capítulo 5? Y esa frase para mí me dice que yo estoy liderando, pero no estoy descartando, porque estoy viviendo de una manera comprensible. Ok, mi amor, quiero comprenderte. Esta es la dirección que yo pienso que debo ir, pero quiero comprenderte. Es importante estudiar la palabra sujeción y la palabra obediencia. Es interesante que en Hebreos se utiliza sujeción y obediencia hacia el pastor, pero en el matrimonio solamente se usa sujeción entre la esposa y obediencia, que es una palabra más fuerte, con los hijos. Entonces, sí estamos liderando, sí estamos hacia adelante, pero vemos a la mujer de Proverbios 31 haciendo tantas cosas e iniciativas. Entonces, tenemos que tener cuidado de no dejar que la cultura sea quien dicte, pero realmente queremos hacerlo de una manera que sea sabia. Muy bien. ¿No contradice Efesios 5:21, donde dice someteos unos a otros, la idea de que el hombre debe liderar a su esposa? ¿Acaso no sugiere este texto que cada uno lidere en las áreas donde sea más capaz y se someta en aquellas otras donde el cónyuge sea más hábil? Sí, mira, si ven, Pablo está hablando, utiliza esta frase, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, y luego nos presenta cómo se debe ver esa sujeción. Y lo que está diciendo, creo que es lo que está presentando, es que hay diferentes relaciones de sujeción. Él está incluyendo en esta relación lo que se llamaba en aquel tiempo bíblico
el household. Eso se me hace difícil traducirlo, es como la casa, los que vivían en la casa, porque luego va a hablar también entre siervos y amos que estaban bajo la autoridad de un hombre en esa comunidad pequeña, es un microcomunidad. ¿Me están siguiendo? Entonces, en otros momentos vemos otras relaciones de sujeción, como en Romanos capítulo 13, hacia las autoridades. Y lo que está diciendo que sometámonos unos a otros es que nos sometamos de maneras apropiadas a las personas que están en autoridad. Y no es que es una autoridad compartida. Eso no quiere decir que yo como líder de mi hogar, por ejemplo, mi esposa es lo que se llama en Estados Unidos una CPA, que es una contadora pública autorizada. Ella tiene una licencia del Estado que es a nivel como si fuera un abogado. Ella no ejerce hace años, pero el presupuesto de nuestro hogar lo coge ella. Yo lo lidero, pero ella es la que está trabajando eso porque ella es mucho más hábil en esa área que yo. Entonces no estamos negando aspectos de dones donde la persona tiene mayor capacidad. Ella es muy buena en la ejecución. Yo soy un poquito mejor como en ideas grandes. Entonces yo tengo a veces las ideas grandes y ella ejecuta. Entonces usamos las fortalezas y las debilidades del uno del otro porque somos una sola carne. Pero el texto lo que está diciendo es: sometamos unos a otros en el sentido de que estamos en diferentes relaciones de autoridad. Porque entonces si esa realidad aplica, si queremos ser consistentes en la exégesis del pasaje, entonces tenemos que someternos a nuestros hijos. Y los amos tenían que someterse a los siervos. Entonces esa lógica teológica no funciona. Aunque en la cultura actual queremos como que meterla en esta relación donde queremos una igualdad. Hay algo importante aquí: igualdad ontológica. Estoy usando una palabra grande. Eso es lo que somos. No es significado en lo que hacemos, sino en lo que somos realmente. Entonces nuestro valor es por lo que somos. Yo no soy mayor que mi esposa porque lidero, ni ella es menor que yo porque sigue mi liderazgo. Tenemos el mismo valor, diferencia de roles. Y aquí es donde podemos entrar, hay un debate grande, pero creo que aplica en aspectos. Vemos al Padre liderando ciertos aspectos y el Espíritu y el Hijo siguiendo el liderazgo y no dejan ser menos Dios. Si ellos dejaran de ser Dios porque el Padre tiene un sentido como de ejecución, entonces la Trinidad no funciona. Y no tenemos evangelio. Por ende, este sentido del complementarismo, que es este sentido del liderazgo masculino, en esencia es un aspecto que defiende el evangelio. Y por eso es un tema que creemos que es importante, porque cuando no seguimos el orden divino, estamos diciendo la Trinidad no está funcionando como debe funcionar. Siguiente. ¿Qué piensas con respecto a una mujer más madura espiritualmente que su esposo ejerciendo el liderazgo en su hogar? Y hay una segunda pregunta: ¿y ejerciendo el pastorado en la iglesia? Sabía que iba a caer. Nuevamente queremos ver por qué está sucediendo esto. Y muchas veces se saca el ejemplo de Jueces, de Débora, es como que el ejemplo que sale. Y algo que es importante es entender cuál es el propósito teológico de un libro de la Biblia. Y el libro de Jueces es un espiral de degradación moral del pueblo de Dios. Ellos terminan haciendo cosas peores que Sodoma y Gomorra. Eso es lo que está diciendo, ellos van de peor, de peor, de peor. Entonces, el caso de Débora no es una apologética o una defensa del liderazgo de la mujer. Es una defensa de que, ¿cómo se llamaba
el hombre que estaba al tiempo de Débora, Barak, debió haber hecho lo que Débora hizo. Pero como había una degradación espiritual, él cedió el liderazgo. Entonces no es un caso para utilizarse en un sentido normativo. Eso significa de ejemplo que debemos seguir. El texto clave está en 1 de Timoteo, capítulo 2, donde Pablo argumenta que la mujer no debe hablar con autoridad en la congregación. Y la razón que él da es una razón que se dice que va al diseño original. Es lo que en inglés le llaman un creation order, es algo del orden de creación. Él no es algo cultural del momento, sino que él dice, porque en la creación hay este orden debe seguirse en la casa de Dios. Lo que no queremos es arrogantemente condenar a personas que están en posiciones porque no les tocó otra. Pero debe haber un deseo de entregar eso tan pronto sea posible. Porque está fuera del orden de Dios. Voy a decir esto con mucho cuidado. Yo creo que el orden bíblico son pastores hombres. Creo que es lo que muestra toda la escritura. Pero en ocasiones hay cosas que no funcionan como la Biblia lo presenta. Como por ejemplo en las iglesias de Creta no habían ancianos y la iglesia estaba funcionando. Entonces a veces hay cosas que no funcionan como deberían ser, pero debemos de apuntar hacia lo que debe ser. Entonces no escuchen lo que no estoy diciendo, pero debemos de tener cuidado y preguntar, ok, ¿por qué esta dama está haciendo esto? Yo creo que muchas de ellas lo están haciendo con un conocimiento equivocado. Pero pueden haber algunas que sean, mira, no hay nadie, aquí no hay un hombre que se levanta. Yo deseoso estoy de dejar esto. Entonces es importante que hagamos preguntas antes de apuntar. Pero el orden bíblico claramente apunta a que los hombres lideran en la casa del Señor. No hay, desde mi perspectiva, el otro texto que se utiliza mucho es de Gálatas, de que como la igualdad hombre y mujer, judío y gentil, ese texto no está hablando de liderazgo, está hablando de valor para ser salvado. Entonces, no escuche lo que no estoy diciendo. No debería haber damas liderando congregaciones. Es una convicción fuerte porque estoy convencido que es la convicción bíblica. Lo que estoy llamando es, si conoces una, hazle la pregunta. Muchas veces no son muy felices porque están cargando un peso que no pueden cargar, no están diseñadas para cargar. Igualmente la esposa que está liderando en el hogar, a veces tú la ves que son unas cascajabias, porque es que están cargando un peso que no están diseñadas para cargar. Algo que yo le digo a mi esposa, tuvimos este periodo de 10 meses que yo estaba ausente. Y ella respiró cuando vio que yo comencé a liderar nuevamente, porque era un peso que no podía cargar. Entonces no seamos Barak, seamos aquellos que lideramos bíblicamente. En cuanto a la primera parte de la pregunta, hay otra aquí muy similar que dice, acabo de rendir mi vida a Cristo y apenas conozco la Biblia. ¿No sería mejor que mi esposa, que lleva años en la fe, dirija los cultos familiares? ¿Qué tú dirías? Estoy curioso. Que no. No, porque, a ver, si tu esposa conoce muy bien la palabra de Dios y lleva años caminando con el Señor, pues has triunfado. Estupendo, cuanto más Biblia y más conozca tu esposa al Señor, pues mejor para ti, mejor para la familia. Pero aunque uno no sepa ni siquiera leer, uno puede sentarse, uno puede tomar la iniciativa
porque lo que estamos es reflejando lo que nos estaba compartiendo de parte del Señor el hermano, reflejando esa imagen de Dios y simplemente reuniendo a la familia, tomando esa iniciativa. Y ahora yo no sé leer, por ejemplo, ni entiendo de teología, ni sé dónde está Génesis. Pero puedo decirle, cariño, ¿puedes leer tú? Y luego cuando se lee el pasaje, y que me tiene totalmente perdido, no sé por dónde meterle mano al pasaje, le puedo preguntar a ella, ¿qué piensas tú? Y voy... Sí, pero escucha, aunque parezca que no, estoy dirigiendo. Estoy tomando la iniciativa, estoy presentando, no estoy siendo un espejo cóncavo ni convexo, estoy siendo, en cierto sentido, un espejo que está reflejando ese orden creacional y ese orden también intratrinitario, ¿no? Entonces yo diría que ánimo, ánimo. El Señor va a estar contigo y el Señor te va a respaldar. Y no es... claro, si después de 15 años en la iglesia sigues desconociendo la Biblia, pues amigo, entonces la respuesta sería diferente, pero me ajusto a la pregunta, ¿no? Sí, mira, quería compartir con la persona Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, no tienes que ser un erudito. Y quizás en esos momentos les sea de mayor bendición a la familia ver al papá tratando de impartir un texto más sencillo que ponerte a explicar una de los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Me entiendes? Pero, no sé, ok, utiliza el sermón del domingo y vamos a hablar del sermón y qué aprendimos y lee lo que leíste. Y no tiene que ser complicado, pero sí ese sentido de ver al hombre tomando ese lugar y que hay un hambre, están viendo, hay un hambre de, papi tiene un hambre por la palabra. Entonces, los altares familiares, no sé cómo le llaman, se pueden ver de 1000 formas diferentes. No hay como una receta. Lo importante es, una cosa que le puedes comunicar a tus hijos, es que te emociona oír este libro. Y eso es una lección que tú le dices, es que tengo hambre, quiero aprender. Y le estás comunicando tu liderazgo, que eres nacido de nuevo y que esto es tu prioridad ahora. Sí, y añadir el balbuceo más torpe de un hombre cuando no está siendo un hipócrita, sino cuando está siguiendo con sinceridad a Cristo. Aunque uno, fíjate, como decía creo que ayer, ¿no? El tomar la iniciativa para bendecir al Señor, darle gracias por los alimentos, hacer una oración, a veces torpe, a veces a trompicones, eso nada más es un impacto para la familia. No solo para los niños, también para la esposa. Y así que nada, ánimo. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la pornografía en la visión bíblica del hombre? Yo no sé en España, pero para mí eso es ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como COVID, Virus. sí, es un virus, es una pandemia. Las estadísticas dicen en los Estados Unidos que 50% de los hombres que van a la iglesia activamente están viendo pornografía. Lo que sucede es que la mentira que Satanás quiere hacerte creer es que eso es un pecado privado que no afecta a nadie. Todo pecado es comunitario. Y te va a afectar a ti y va a afectar a tu futura, si eres soltero, tu futura esposa, y si eres casado, va a afectar a tu esposa. Mira, 1 Tesalonicenses 4 es un texto que yo sigo mencionándole a mis hijos, a mi hijo.
que está... Ajá. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y esta es la parte que pienso que es lo que el problema. ¿Cómo es que dice la pregunta? ¿Qué impacto tiene la pornografía en la visión bíblica? La visión bíblica. Este es el impacto de la visión bíblica. Dice, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Y mira el verso 6, que nadie peque ni defrauda a su hermano en este asunto. Porque el Señor se es el vengador de todas estas cosas, como también le dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Por tanto, el que no rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino que es al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. El punto aquí, varias veces, este llamado a la santificación en esta área, estamos rechazando a Dios, pero eso es defraudar a otra persona. Y tú estás defraudando en muchos sectores. Esa mujer que pareciera que voluntariamente está haciendo eso para tu gratificación, su cuerpo le pertenece a otra persona. No te pertenece a ti. Y tu cuerpo, aunque sea soltero, le pertenece a otra persona. Sea tu futura esposa o si Dios te tiene para ser soltero, le pertenece a Dios. Entonces estás defraudando de múltiples formas a múltiples personas. Voy a dar un ejemplo un poquito más acá. Yo le hago esta pregunta a mis hijos. Besar, si yo saliera a la calle y veo una dama y la beso en los labios, con su permiso, no la estoy obligando, eso sería un escándalo, ¿verdad? Porque estoy defraudando a esa señora, estoy defraudando al esposo de esa señora, estoy defraudando a mi esposa, porque los labios míos, estos labios medios africanos, le pertenecen a mi esposa y los de ella me pertenecen a mí y a más nadie. Entonces, ¿por qué pensamos o permitimos que nuestros hijos besen a personas que no sabemos que van a ser sus esposas? Porque si besan a alguien que no va a ser su esposa, están defraudando a esa chica, están defraudando a su futura esposa y están defraudando al esposo de que va a ser esa persona. Porque el texto aquí es claro, el texto aquí es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es la palabra pornea. Y pornea es cualquier acto de aspecto sexual. Por eso viene la palabra pornografía. Entonces, tenemos que hasta cuidarnos más antes de la pornea de pornografía con cualquier tipo de inmoralidad sexual en nuestras vidas. Y pueden ser, a veces no sé cómo es acá, cómo se maneja eso. Y no quiero poner una regla, pero creo que el texto bíblico presenta que el cuerpo, todo el cuerpo, le pertenece a otra persona. Y en ningún momento de nuestras vidas, el único momento de nuestras vidas que podemos compartir parte de nuestros cuerpos de manera sexual es en el matrimonio. Y nadie me diga que tú puedes besar a una persona en los labios como un acto de amistad. Hay como que mucho silencio, no sé si he movido el sartén un poco. Se están preguntando si entonces en un noviazgo formal los novios se pueden besar en los labios. ¿Qué tú dices? ¿A que sí? Estabais preguntando eso. Yo le voy a decir lo que yo pienso. Mira, tú me estabas hablando algo de puedes besar a la novia. ¿Por qué se dice eso en las bodas? Porque se suponía que esa era la primera vez que la besabas. Se suponía que ese era el momento que por primera vez ibas a besarla.
No sé en qué generación aquí terminó, pero yo sé que mi mamá a todos los lugares fue con un chaperón hasta que se casó. Un chaperón es un acompañante, uno que iba a su lado. ¿Cómo le dicen aquí? Un guardia civil. Se ve despectivo. Miren, me estoy metiendo en aguas profundas, ¿verdad? Mira, en el texto de 1 Corintios capítulo 7, ¿quién es responsable de permitir que la hija se case? El padre. Y el padre dice que entrega a su hija, dice, él es el que determina si entrega a su hija virgen. Entonces yo tengo un compromiso que yo debo de hacer todo lo posible para estar seguro que yo voy a entregar a mi hija virgen. Y eso significa muchas cosas. Yo no te puedo decir cómo tú puedes lograr esto. Ya no venden esos ropa interior de castidad. Pero tú tienes un compromiso delante del Señor, y dentro de la comunidad de fe, no es que se está diciendo entonces que mi hijo no tengo que velarlo. No, es que si estamos en comunidad de fe, le toca al papá de la chica que mi hijo busque ser el protector de la pureza de esa relación. Entonces hay ciertos principios o mandatos bíblicos que la revolución sexual de los 60 han dicho son anticuados, que están claramente en las Escrituras. Es mi responsabilidad. Yo quiero asegurarme que mira, yo no puedo detener en una forma, pero hasta físicamente voy a tratar de detener a mi hija si va a tratar, y a mi hijo también. Porque voy a rendir cuenta al Señor en unas cosas. Entonces, yo no puedo dar todas las prácticas, pero déjame ver cómo digo esto sin sonar. No hay manera que mi hija se monte sola en un auto con un hombre sin estar casada en la noche. No hay manera. Tiene que estar en una rebeldía directa contra mí. Porque yo fui hombre a los 18 años. Pero hemos permitido que sean las expectativas culturales quien dicte las interacciones del sexo opuesto. Entonces, nuevamente, yo no te puedo decir todas las cosas. Yo no te dije, haz esto. Yo te estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Y es basado de principios bíblicos que veo cómo se ve la aplicación. Y hay algo, nosotros tratamos de practicar esto, y es como que pensar las etapas de nuestros hijos 5 años antes, para que cuando llegue ese momento no estamos tomando decisiones. Le voy a dar un ejemplo. Nuevamente, esto es una aplicación, no estoy diciendo, hay otras situaciones, pero donde nosotros vivimos hay muchas universidades y hay ofrecimientos de cuanta carrera uno quiere imaginar. En Estados Unidos es como la regla que tú mandas a tu hijo lo más lejos posible. La gente que vive en California manda a los hijos a Maryland y los de Maryland a California. Y es como que se intercambia porque todo el mundo quiere vivir lo más lejos posible de su familia. Y nosotros comenzamos a estudiar eso y dijimos, cuando ellos tenían 13 años, si ellos nos han escuchado, no nos pidan irse lejos. No los vamos a enviar lejos. Ustedes van a dormir en esta casa. Yo te quiero ver todos los días. Porque uno puede endurecer su corazón así. Lo máximo que hemos dicho, quizás estar en un lugar que está en una hora y algo. Vengan todos los fines de semana. Nuevamente, no digan, el pastor José lo dijo, que mandar los hijos lejos a estudiar es del diablo. No dije eso.
Estoy diciendo prácticas personales basadas en las responsabilidades bíblicas que yo creo que tengo con ellos. El problema que yo creo que sucede culturalmente, ustedes saben lo que es como un conveyor. Es como cuando tú tienes una línea de producción y los materiales van caminando encima de una banda. ¿Cómo se llama eso? Una cinta movible. Cadena de producción, cinta, ya tienen la idea, ¿verdad? Estamos viviendo en una cultura que todos estamos montados en unas cadenas de producciones que van hacia una dirección y porque todo el mundo lo hace decimos, me tengo que montar en esta. Mis hijos tienen que jugar fútbol de cierta edad a cierta edad, aunque eso, nuestra vida familiar se acabe porque vamos a vivir en un campo de soccer todos los días de la vida. No estoy diciendo que no lo hagan, pero no te montes en la cinta sin pensarlo, sin ir a las escrituras, sin ver las implicaciones que va a tener en tu vida de familia y en tu vida de comunidad de iglesia. Entonces, tomamos decisiones sin pensarlas. Mandamos a nuestros hijos a la universidad sin pensarlo. La forma que se relacionan hombres y mujeres sin pensarlo. Y Romanos capítulo 14... Yo sé que estoy hablando más pero es un tema que me apasiona un poco. Romanos capítulo 14. Yo tengo un amigo que me regaló una camisa que dice Romanos 14. Porque él dice que yo lo resuelvo todo con Romanos 14. Pero la realidad del caso es que vivimos nuestra vida en Romanos 14. Hay cosas que son pecados. Hay cosas que no debemos hacer. Y hay cosas que debemos de hacer. La Biblia nos da cosas que todo creyente debe hacer y cosas que no debemos hacer. Todo creyente debe orar, todo creyente debe congregarse, son cosas que debemos de hacer. Hay cosas que no debemos de hacer, inmoralidad sexual. La lista sigue. Pero hay cosas que se viven en la conciencia como Romanos 14. Algunos beben, algunos no beben, algunos comen, otros no comen. Y final de Romanos 14, estos eran los versos que antes del stroke me los sabía de memoria y se me han ido. Dice, la fe que tú tienes, y ahí cuando habla de fe es la convicción. Tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Estos no son cosas que son pecados, son cosas que podemos diferenciar en la práctica. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si se come se condena porque no lo hace por fe. Y esta es la parte, hermanos, dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Lo que el texto está diciendo es, si tú te metes en ese conveyor, como el ganado, ¿verdad? Que los meten en una línea y va la vaca detrás de la otra vaca y la otra la vaca y la otra vaca y no sabe para dónde van y para dónde van todos, a que le corten la cabeza. Y lo que está diciendo es, si tú te metes en un conveyor de eso y no tienes una convicción bíblica, Romanos 14 dice que estamos pecando. Y parte de nuestro liderazgo bíblico es decir, cada actividad que nos involucramos, cada forma que nosotros relacionamos con otras personas, tiene que haber una cosmovisión bíblica que está gobernando eso. Porque lo estamos haciendo con un sentido de convicción. Estoy haciendo esto porque la Biblia me da una convicción. Aquí es donde tenemos que cuidarnos en las partes que otras personas pueden tener otras convicciones. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una convicción que mis hijos no van a ir lejos de casa. Yo no puedo imponer esa convicción a otras personas. Yo creo que otros pueden ser buenos papás con sus hijos lejos. Yo lo que digo es que yo soy demasiado perezoso para el trabajo que toma de que ellos estén lejos. Se me hace más fácil que estén cerca. Entonces, me estoy explicando. Esto es casi una conferencia, este aspecto y no estoy tratando de vender el libro, hermanos. A mí lo que me llega son como 50 centavos por cada libro. Eso las casas pulgadas se quedan con todo. Gracias, hermano. Pero el libro está escrito para el proceso de crear convicciones y tú temas. Si tú eres un creyente joven, y perdóneme que estoy casi predicando, pero en verdad es un tema que me apasiona. Tienes que escoger como hombre, ok,
¿Qué temas son importantes? Yo le digo a todo creyente, comienza con el día del Señor. ¿Qué convicción tienes acerca del domingo? ¿Y cómo se practica eso? ¿Y qué cosas van a ser aspectos que van a interferir? Te viene a visitar el primo de la provincia que se onique y tú le dices, mira, estás bienvenido a venir cuando quieras, de esta hora a esta hora estoy en la iglesia. No es que tiene un vuelo, si vas a volar y hay que llevarte al aeropuerto, yo le voy a hacer eso mañana al pastor, que no interrumpa con el tiempo del servicio. Porque allá en Estados Unidos está todo el tiempo visitando familia. No, que si estoy llevándolo a aquel lado. No, el domingo es el día del Señor. Entonces tenemos que tener convicciones y lo tenemos que hacer que decimos a nuestros hijos, no es que tenemos esta convicción como familia. Yo tengo una convicción que mientras estemos todos juntos, hay que tener una cena juntos los cuatro. En un momento, los cuatro sentados en la mesa. Entonces, eso, estoy diciendo que tú estás pecando. No, estoy diciendo que si yo no lo hago, me siento que estoy pecando. Porque es lo que el texto me dice. Entonces, debemos de seguir creando convicciones bíblicas basados en principios de la palabra y vemos cómo los aplicamos en nuestro contexto de vida de familia. Lo que te quiero animar, quizás tú dices, wow, yo llevo 40 años y nadie me dijo esto. Comienza con la primera. Ok, voy a coger este tema, lo voy a estudiar, cómo esto aplica a la vida de mi familia. Próximo. Por ejemplo, cuando los niños eran chiquitos, nosotros estudiamos la prioridad del matrimonio y por eso tenemos esta convicción, porque en Estados Unidos los niños se vuelven los pecejitos de oro. Y la vida ronda alrededor de ellos. Y desde pequeño yo le decía esto a mis hijos, yo te amo, pero amo más a mami. Y si supieran que eso le da a ellos una paz de saber que papi y mami van a estar juntos. Nuevamente, te estoy diciendo convicciones personales, no te estoy diciendo cosas que si tú haces o dejas de hacer. Y entonces es una parte de la vida de creyente que en muchas ocasiones no atendemos y que es de importancia. Ya terminé. Con respecto al consumo de pornografía, me gustaría decir algo breve. Creo que es un disparo a la línea de flotación de lo que es la masculinidad, porque en el ADN de ser hombre implica de una manera muy, muy fundamental la entrega a la esposa, la entrega al Señor, la entrega a la esposa, la entrega, el poder darse a otro, a nuestra familia, el poder poner nuestra vida. Pero ¿qué pasa? En primer lugar, el que consume pornografía tiene una mirada caníbal, ¿no? No es una mirada que se apropia, no se acerca para dar, para ministrar, se acerca para consumir. Y eso es la antivida. Y por lo tanto nos satisface, vacía. Y es todo lo contrario, nos aniña. ¿Aniña? ¿Se dice? Nos aniña. Nos atrofia para el amor. Pero además, cuando somos esclavos de un vicio, no nos podemos dar. Ser hombre es darse por el bien de otros, darse abnegadamente, sacrificialmente, pero solamente puede darse el que se tiene. Uno se tiene que tener, ha de tener dominio propio. Pero cuando nosotros somos esclavos de la pornografía o de lo que sea, de los juegos o de la comida o de lo que sea, aunque sinceramente a veces decimos, me daré, voy a ir a darme. Después de esta conferencia quiero llegar a mi casa y empezar a caminar de esta manera. Y uno puede decirlo sinceramente, el problema es que somos esclavos. Y cuando llega la pasión y se levanta, nos vamos de nuevo al suelo, a morder el polvo. Entonces, una de las decisiones que podemos tomar aquí es eliminar cualquier cosa. Como dijo Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. Ni por la pornografía, ni por el descanso, ni por el fútbol, ni por la hamburguesa, ni por nada del mundo. No, nada me va a dominar, nada me va a dominar. Si a mí me domina el sueño, entonces
pues una vez a la semana voy a hacer una vigilia. El jueves me voy a levantar a las 3 de la mañana y de 3 a 4 voy a estar orando. Porque a mí el sueño no me va a dominar. Y si me domina la comida, pues una vez a la semana me voy a eliminar una comida. Si me domina el fútbol, pues voy a ver este partido, me lo voy a saltar. Pero no el de la Alcolea. Uno que tú digas, para yo demostrar que, o sea, de esa manera me mantengo siempre en forma. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento del martirio. ¿Me explico? Cuando llegue el momento de decir, vale, ahora toca poner la vida. Y puedo ponerla, ¿por qué? Porque soy dueño de mí mismo. Y la pornografía nos está matando como hombres. La pornografía está matando a una generación de hombres. Sí, sí. Es el antievangelio porque es, en lugar de yo me sacrifico por ti, es tú sacrifícate por mí. Y voy a decir unas cosas con respeto, pero para que sean chocantes. Hay una epidemia, y pastoralmente, de eyaculación precoz que está altamente atada a la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía y la masturbación está atada con la rapidez del acto en lugar de la satisfacción de la otra persona. Y la otra es, léete Romanos capítulo 1, cómo el espiral de la inmoralidad sexual te puede llevar a entregarte a cosas que tú jamás deseaste. Y la pornografía, si te pones a pensar, es un anticipo a la homosexualidad porque está siendo estimulado en forma que está el órgano sexual masculino presente. Entonces, estás a un paso porque es el endurecimiento del corazón gradual. Es un proceso de echar hacia atrás eso. Y hay MRIs que muestran que hay cambios en el cerebro a una persona que es adicta a la pornografía. Y tienes que, Romanos capítulo 12, como que reenseñar tu mente con la palabra del Señor. Y es un proceso que creo que deben estar involucrados aquellos que tú rindes cuentas en esa área. Un amigo que tú estés hablando, sí, los dos estamos, eso no. Yo le digo a muchachos solteros, tienes que ir a donde tu papá. No, pues imagínate, no. Esa vergüenza que vas a sentir la necesitas sentir. Oh, hermanos, y yo no sé qué piensan, pero una persona adicta a la pornografía, casada, puede poner tu matrimonio en serio juego. Bíblicamente. Entonces, no juguemos con ese fuego. Mira, mejor no tengan celulares si esto es una tentación. Bótenlo. iPad, bótenlo. Si es una tentación, bótenlos. Sí. Bien, el tiempo ha avanzado, nos quedan 3, 4 minutos. Bueno, nos quedan 2 minutos para la 1:30, pero podemos alargar un poquito. Entonces, 2 últimas preguntas. Las voy a hacer las dos. Son diferentes, pero las leo las dos. ¿Cómo hablar con un hijo que es homosexual? La segunda pregunta, ¿cómo los hombres que son solteros, temporal o indefinidamente, pueden vivir una masculinidad que apunte a Cristo? Mira, un hijo que batalla con el pecado de homosexualidad, no le diría homosexual. Yo no pienso que mi identidad es un pecado. Lo apuntaría de la misma forma que apuntaría al arrepentimiento a un hijo que cometa fornicación. O a un hijo que está haciendo trampa en un negocio que tiene y está robando dinero en un lugar. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que está tan muerto en sus delitos y pecados como quizás otro. Y lo llamaría en amor a Cristo, lo llamaría en
en misericordia a Cristo y creo que debemos de ser consistentes en ciertos aspectos. Quiero decir rápidamente sin decir mucho. Por ejemplo, ya nosotros le hemos dicho a nuestros hijos que los vamos a amar a pesar de que ellos se rebelen. No le estamos dando permiso, le estamos diciendo te vamos a amar. Pero hay ciertas cosas que no vamos a permitir en este hogar. Y si tú te decides rebelar en cierta dirección, eso va a limitar ciertos aspectos de poder tener comunión. ¿Invitaría yo a un homosexual a comer a casa? Sí. Entonces, si mi hijo se casa, se entra en una relación y los invitaría, pero no pueden dormir en casa, no pueden estar en casa, pernoctarnos. De la misma forma que si estuviese en una relación con una persona heterosexual, yo no permitiría que en casa duerman en un mismo cuarto o algo así por el estilo, hermano. Entonces tenemos que ser consistentes en esas cosas porque en cierta forma permitimos ciertas conductas si es heterosexual, pero debemos de ser consistentes en conductas que son pecaminosas, que no es en un sentido de superioridad moral, es un sentido de amor hacia ellos que decimos, no podemos apoyar esto. Pero aunque ellos sepan que no apruebas, ellos deben saber que tú amas. Y el problema del mundo posmodernista es que el amor es aprobación, no, hermanos, el amor no es aprobación. El amor son actos de amor hacia esa persona que tú puedes hacer aunque él no quiera. Entonces, ¿cuál es la otra? Sí, la otra, los solteros, ¿cómo pueden vivir una masculinidad que apunte a Cristo? Mira, yo creo que el apóstol Pablo lo dice, el soltero tiene más tiempo, puedes hacer más cosas. Entrégate a la obra del Señor. Entrégate a servir, a evangelizar, a dedicar tu tiempo para construir el reino. Y conoce a tu futura esposa en ese proceso. Pero da tu tiempo y esfuerzo para ver el reino siendo esparcido, porque cuando te casas hay limitaciones. No quiere decir que ahora no vivimos de esa forma, pero tu tiempo va a estar compartido con otras prioridades. Entonces, entrégate a servir, que cualquier cosa que sea necesaria en la iglesia, tú seas el primero en voluntariarte. Por ejemplo, ¿usted sabe algo bueno que pueden hacer los solteros? Buscar de formas apropiadas que padres estén, darle oportunidad a los padres salir y cuidar a los chicos. De formas apropiadas, quizás que vayan en grupo, porque no es sabio poner un muchacho varón con niños pequeños, pero de formas que sean sabias, pero sirvan y no, sirva de maneras que tú piensas que hasta no te gusta, quizás en cuenta que te gusta. Amén, amén. Pues tiempo pasado, vamos a terminar aquí. Se quedan muchas preguntas sin contestar, pero bueno, tenemos que seguir. Gracias, hermano, y que el Señor nos dé la sabiduría para ir aplicando todas estas cosas y seguir creciendo. Pero solamente una pregunta más que estoy pensando ahora. ¿Recomiendas alguna lectura, algún libro bueno para seguir explorando este asunto? ¿Cuál asunto? Bueno, temas de hombría, masculinidad. Los libros que él recomendó, el de Richard Phillips, de El mandato masculino, es excelente. Y yo animaría, mira lo que yo animo, mira lo que a veces veo, una dieta balanceada de teología propia y teología aplicada. Yo veo que tendemos a uno y a la otra, y hay gente que todo lo que quiere leer son teología propia. Cuando digo teología propia, son libros de teología sistemática, libros de exégesis. Yo creo que necesitamos ese tipo de lectura para entender el texto y aprender de otros de la historia de la iglesia, pero también buscar buenos libros que nos comienzan a ayudar a cómo aplicar textos. Por ejemplo, aunque tú no estés en el pensamiento de tener hijos, hay un libro de Paul Tripp, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Excelente.
Entonces te enseña cómo aplicar la palabra de Dios en la vida y eso se convierte en un tipo de herramienta que tú comienzas, ok, así se aplica la palabra de Dios en la vida. Los libros del hermano de Paul Tripp, de Ted Tripp, Paul Tripp, excelente, David Paulison, libros sólidos de cómo entonces se aplica la palabra del Señor. Entonces combinar de ambos, tener una lectura balanceada y no voy a poner una regla, pero ponte una meta de cantidad de libros de leer al año. Y comienza. Y quizás puede ser que la economía no permita, pero hagan un grupo de hombres y digan, mira, yo me voy a comprar 5, tú te compras 5, tú te compras 5 y nos los vamos pasando. Él no quiere eso, pero está bien. Entonces, yo tengo una biblioteca como de 2000 libros y está abierta a cualquier persona de la iglesia que quiera. Los tengo allí, si quieren buscar, están en una bodega y que puedan ir creciendo en eso. Yo tengo una cantidad de libros que quiero leer al año y es increíble cómo se acumulan a través de los años. Algo que no he podido hacer este último año, leer se me hace complicado. Entonces estoy tratando de escuchar, pero estoy volviendo nuevamente a leer y a cultivar ese apetito por la lectura. Y entonces busquen libros de esos temas, pero le animo que tengan una lectura balanceada, un buen libro de teología sistemática, buenos libros de quizás de diferentes épocas y ver cómo el Señor trabajaba en ciertos aspectos y ciertos temas y ir creciendo. Y quizás tú dices, pero es que yo veo a estos pastores, si tú comienzas a la edad de 20 y tantos y te dice me voy a leer X cantidad de tiempo, di cuántos son esos en 10 años. Y de momento van acumulándose y lo que te animo es también que preguntes a otros qué leer, para que no pierdas tu tiempo en un libro que quizás no es el mejor. Los que puedan, ahora mismo yo estoy terminando unos estudios formales. Lo bueno que tiene el estudio formal es que te obliga a leer cosas. Tienes que leerlo. Entonces, cuando yo estoy en épocas de que no estoy en estudio formal, leo lo que yo quiero. Cuando estoy en épocas de estudio formal, leo lo que otro me dice y me obliga a leer cosas que no hubiese leído. Para mí ese es el beneficio principal de estar en un instituto. Me obliga a leer lo que otro me dice. Y, bueno, un libro te hace conocer ese libro. 2 libros te hacen comparar un libro. 3 libros comienzas a desarrollar pensamiento crítico de un tema. Eso es comprobado en cualquier tema. Entonces, lo que tú quieres, voy a decir algo, no quiero parecer pedante, pero lo que tú no quieres ser es ser el papagayo. ¿Entienden el papagayo? El papagayo de Piper, el papagayo de MacArthur, el papagayo que simplemente repites. De cierta forma vomitas lo que otros dicen. Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, yo soy 100% de la teología de MacArthur, yo digo, este tipo no tiene pensamiento crítico. Porque si tú piensas igual que alguien en todo, no piensas críticamente. Humildemente hay cosas que digo, mira, eso. Entonces tenemos que tener la humildad para aprender de otros, pero también la sabiduría para decir, mira, yo veo en la Biblia algo un poquito diferente. Somos evangélicos, no somos católicos, que tenemos que tener el mismo aspecto en todos. Entonces, en ese sentido, vas leyendo poco a poco y ahí es que le puedes decir a tu esposa, mira, no te puedo ayudar en esto porque tengo que terminar este libro. Pero lo estás haciendo para el beneficio de la familia. Mi esposa me dice, sigue leyendo. Teníamos una situación con la crianza de un hijo y ella me dijo, José, lo tienes que leer de esto. Y en un momento yo me había leído
un sinnúmero de libros de ese tema para poder ayudar y dar dirección a la familia en esa área. Porque estábamos lidiando con una área que como que no estábamos preparados con un hijo. Entonces es mi responsabilidad hacerlo de una manera informada. Entonces es parte de lo que yo creo que es la hombría. Pero, lo último que voy a decir, no se te olvide nunca dejar de leer este libro. Leemos otras cosas para aprender de otros, pero este es el libro que tenemos que leer. Muy bien, hermanos, pues gracias, Joselo. Hacemos una pausa aquí. Tenemos 20 minutos de descanso y nos vemos a las 6 en punto.